que regresan a sus familiares, regresan a su vida pasada, regresan al mundo de donde fueron rescatados, realmente no ponen los ojos en Cristo y les espanta la escasez, les espanta el caminar, les espanta las trabas, amén, y se les hace muy difícil y es más conveniente para ellos regresar a sus vidas pasadas, porque ahí es a donde encuentran la comodidad, amén. Sabemos que el caminar de nosotros, estamos caminando con un solo propósito, ¿qué es? ¿Cuál? El propósito de… ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Ser parte de la esposa y estar delante de la presencia del Señor, pero para poder llegar ahí, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un crecimiento parecido a quién. Un crecimiento parecido a quién. A Jesús. Estamos en el camino, todos los que estamos en el camino, en la iglesia, en el camino crucificado, estamos caminando hacia el crecimiento del varón perfecto, para poder llegar a estar junto con él y ser su esposa. Como les decía en las clases pasadas, es imposible una niña casarla con un hombre adulto. No es posible. La niña tiene que crecer, tiene que madurar, se va a caer, le va a doler, tiene que aprender a caminar rectamente y ser una mujer valiente, fuerte, amén, que es la esposa de Cristo. Tenemos que aprender a crecer para poder casarnos con el Señor, amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la humildad de Ruth. Vamos a ver, podemos ver en Mateo 11:29. Ahí está nuestro versículo a memorizar, nuestro versículo que es importante saberlo. Amén. Mateo 11:29. Si lo podemos leer juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el libro de Ruth nos enseñan, aprendemos acerca de muchas cosas, aprendemos del caminar de Ruth, del caminar de Noemí, aprendemos de las cosas que se enfrentan, el por qué regresan, en las condiciones en las que regresan, ¿verdad? Noemí dice, me fui llena, pero regreso vacía. Regreso sin esposo, regreso sin hijos, regreso completamente afligida, regreso con amargura en mi ser, en mi corazón, dice Noemí. Dice, pero regreso vacía, también quiere decir vacía de mis propios pensamientos, de mis propios sentimientos, vacía de todo y dispuesta a humillarme ante ti, Señor. Lo que viene diciendo Noemí cuando regresa a su tierra de Betlehem, regresa arrepentida, amén. También vemos, si seguimos leyendo la historia de Ruth, es muy cortita, ya la leyeron todos en sus casas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta que también nos habla acerca de la cebada y cómo siembran la cebada y la cosechan y en esos tiempos el Señor había dado órdenes de que quienes eran dueños de los campos de cebada, que dejaran las 4 esquinas para la viuda, el huérfano, el pobre y el desamparado. Amén. ¿Mande? Y el extranjero, perdón. Entonces, más al ratito vamos a tocar todos esos puntos. Entonces, vamos a hablar acerca de la cebada. Tenemos una imagen acá arriba. Esta es la cebada. ¿Sí lo pueden mirar todos? No sé si les estorba esto aquí. Okay. Esa es la cebada. La cebada se encuentra
entre los granos más conocidos en la antigüedad y son de los más nutritivos jamás cultivadas. La cebada es de los más conocidos en la antigüedad y de los más nutritivos, los que más tenían nutrición, la cebada. De hecho, la cebada aún así no era tan valiosa como el trigo. Era un alimento humilde, era un alimento para los pobres. Era el alimento básico que consumía la mayoría de la gente, amén, en la antigüedad. Consumían grandes cantidades y jugaba un papel vital en la salud y la sanidad de las personas. Es tan nutritiva que jugaba un papel vital, era importante para su salud, era uno de sus alimentos básicos, la cebada, era lo que más consumían. Y pues me imagino que para estar fuertes, para estar sanos, para no enfermarse, pues jugaba un papel vital. Si no tenían los recursos para poder comer los mismos alimentos que comían los reyes, los faraones o las personas ricas, esa cebada, que es parecida al trigo pero es diferente, era muy nutritiva para el cuerpo. Se conocía por mejorar la potencia, el vigor y la fortaleza de quien la comía. La cebada es uno de los 3 almidones balanceados. Y después de la cebada sigue el arroz y las papas. Entonces es uno de los 3 almidones balanceados. Era muy nutritiva. De hecho, a los gladiadores romanos a menudo se les llamaba ordearil, que significa comedores de cebada, porque este grano se les añadía a su dieta para aumentarles la energía antes de sus enfrentamientos. Entonces era más o menos como, lo usaban hasta como un suplemento. Es importante saber para qué se usaba, cuáles propiedades tenía la cebada. Se lo daban para que se fortalecieran, para estar listos, ¿verdad? La cebada nos habla de la humildad y es el alimento de los pobres. A lo contrario, el trigo nos habla de la exaltación y el trigo es el alimento de los ricos. En Deuteronomio 8:8 nos habla acerca de la cebada, en Juan 6:9 al 13 también nos habla acerca de la cebada, en Levítico 23:4-6. Hay muchas citas en la Biblia a donde nos hablan acerca de la cebada. La cebada era un alimento muy importante para las personas en la antigüedad, para las personas que vivían en los tiempos de la Biblia, de los tiempos antiguos, lo consumían y el Señor siempre habla acerca de la cebada. En la Biblia encontramos mucho la cebada. ¿Podría mencionarnos algunas de las citas? Sí, en Deuteronomio 8:8 y dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Otro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ese es Juan 6:9 al 13. Y también está Levítico. Sí, está. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, y las cuales convocaráis en sus tiempos. Levítico 23, 4 y 6. También dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Están hablando de los panes de cebada,
¿ok? Entonces, sí encontramos varias veces en diferentes citas acerca de la cebada que el Señor nos muestra, nos dice. Entonces, en Ruth 1:22 vemos que llegan a Betlehem, Ruth y Noemí, en el principio de la siega de las cebadas. Cuando ellas llegan, regresan a Betlehem, llegan en el tiempo perfecto para recoger las semillas de cebadas. ¿Okay? Acuérdense que la cebada es un alimento humilde, entonces ellas llegan en el tiempo preciso para recoger semillas de humildad. Llegan a tiempo para recoger semillas de humildad. Ok, cebada es un sustantivo femenino, la palabra cebada, es sustantivo femenino. En el aspecto natural, en los tiempos antiguos, la feminidad, las mujeres eran lo humilde, la parte humilde de la familia. Era la parte que tenía que mantenerse humillada, humilde, que necesitaba a su varón para que diera la cara por ella. Amén. Es importante conectarlo para más o menos entender el significado de la cebada. Entonces es un sustantivo femenino y significa la planta, el grano, en el sentido de aspereza. De aspereza. Era áspera, el grano es áspero. Si vemos en la foto que está acá arriba, no se ve un grano suavecito, se ve como con vellitos, como con pelitos, se ve áspero, duro. Otro significado es como vellosa, como vellosa. Si necesitan que lo escriba, lo escribo, o lo están apuntando, sí alcanzan a apuntar. Nada más es eso. Sí, nada más es eso. Ok, es el significado de cebada. Y viene de la palabra hebrea seorá. Viene de la palabra hebrea seorá. Es sustantivo femenino y significa la planta, el grano, en el sentido aspereza, como vellosa, algo áspero. La humildad es otra palabra que es importante saber el significado. Yo busqué el significado, muchos me pueden dar su criterio propio de lo que significa la humildad. Voy a ponerlo aquí. Voy a voltear esto, porque necesito la… Entonces, ¿sí se alcanza? Ok. Entonces, ¿quién me puede dar ¿Quién me puede dar un significado de la humildad? ¿Qué entienden con la palabra humildad? Ser agradecido, discreto, bondadoso, servidor. ¿Quién más que me pueda dar su propio criterio del significado de humildad?
sumiso, la palabra humildad también es sustantivo femenino, ¿ok? Igual como la palabra cebada. ¿Quién más tiene un significado de la palabra humildad? Dispuesto. Ok, les voy a leer el significado, ¿ok? No lo voy a escribir porque es algo largo, pero es interesante. La humildad, sustantivo femenino, cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores y soberbia y vanidad. La humildad es la cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes. En otras palabras, no enfoca lo que él hace, lo que ella hace. No dice, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy esto, yo soy inteligente. Eso no lo hace la humildad. Y reconoce sus defectos y errores y soberbia y vanidad. La humildad es reconocer nuestros propios defectos, nuestra soberbia, nuestra vanidad. También dice, condición de la persona de clase baja, con pocos recursos económicos. Es la humildad. La condición de una persona de clase baja con pocos recursos económicos. Se puede decir que Ruth y Noemí eran unas personas humildes. En un aspecto, Noemí fue humilde porque reconoció su vanidad, reconoció sus errores, sus defectos y su soberbia al irse de la tierra prometida donde Dios la había puesto, ¿verdad? Regresó a Betlehem, regresó humillada, regresó humilde, amén. También se puede decir que Ruth y Noemí son personas humildes porque eran personas de clase baja con pocos recursos económicos. Habían quedado sin esposos, no tenían hijos, habían quedado completamente solas y abandonadas. Amén. Habían quedado completamente vulnerables a la muerte. Amén. Porque si no encontraban la forma de sobrevivir, de comer, entonces morían porque nadie veía por ellas. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el significado? Ok. La humildad es para nosotros cada prueba, maltrato, menosprecio, ofensa y otras tribulaciones. Todas las pruebas, las tribulaciones, los problemas, los dolores, las aflicciones, todo aquello por lo que el Padre nos permite pasar, es cuando el Padre nos está permitiendo estar espigando la cebada. La cebada acuérdense, cuando Noemí y Ruth regresaron a Betlehem, llegaron en el momento preciso y exacto para espigar la cebada, para recoger los granos de cebada. Ya recorrimos el significado de la cebada, que quiere decir humildad. La cebada era un sustantivo femenino, era el pan. La cebada, ahí está la imagen arriba, es el grano más humilde, más nutritivo, que comían en cantidades grandes. Era su alimento principal, era su alimento que más comían y era el alimento de los pobres. La cebada no era un alimento que no tenía mucho valor, tal vez se daba de más.
A lo contrario, el trigo. El trigo era un alimento con mucho valor que solamente lo consumían los ricos. Amén. Entonces, cuando llega Ruth y Noemí, ¿sí me están entendiendo? Sí, ok. Cuando llega Ruth y Noemí a Betlehem, llegan en el tiempo de la cebada, cuando recogen, espigan la cebada. Aquí tenemos el campo de la cebada. En el campo de la cebada, las 4 esquinas nos habla, la primera esquina de la que vamos a hablar nosotros hoy es Yod. Yod es la primera letra del nombre tetragramatón del Padre, que es Yud, He, Vav, He. ¿Sí me entienden? ¿Todos están entendiendo lo que es? Voy a dar un breve repaso para que los que no sepan. Okay. El nombre Jehová contiene 4 letras hebreas que forman el nombre tetragrama del Señor. Yod, He, Vav, He. Normalmente empieza del lado derecho abajo. ¿Aquí? Oh, ok. Arriba He. No, es H-A-Y. Bueno, no sé cómo te lo dicen, a lo mejor te lo pone como... Sí, nada más G. Bao, He. ¿Aquí Bao? Sí, Bao. Ok, es el nombre, es Yod, He, Bao, He. Que si se conecta, diría Jehová. Pusieron las vocales más humildes y conectaron el nombre que dice Jehová. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Entonces, las cuatro esquinas de los campos de cosecha son la Yod, He, Vav, He, que era la esquina del pobre, la esquina del huérfano, la esquina de ¿qué más? De la viuda y la esquina de el extranjero. Entonces Dios había dado una orden, aquí lo encontramos, déjenlo busco la cita. Si podemos ir a Levítico 23, 22. Quien lo tenga, si le puede dar lectura. Dice la palabra de Dios: cuando segares las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, despigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejará yo Jehová vuestro Dios. Okay. Vemos aquí que Dios manda a los dueños de los campos cuando dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega para el pobre.
En otras palabras, Dios está mandando que cuando los dueños de los campos de la cebada, cuando era el tiempo de espigar, que no tocaran estas 4 esquinas, porque estas 4 esquinas Dios las había mandado para que el huérfano, el pobre, la viuda y el extranjero pudieran ir y pudieran alimentarse y pudieran cegar de esas esquinas. ¿Okay? Entonces ellos no tenían derecho acerca de esas esquinas. Dios no les había dado el derecho. Ellos tenían que obedecer a los mandatos de Dios y permitir esas esquinas. Y cuando vieran un pobre que viniera a espigar de su campo, no lo molestaran, lo dejaran espigar, porque era mandamiento de Dios, para eso eran las esquinas. ¿Amén? Entonces, en esta esquina vemos la esquina del pobre. Cuando llegaron Noemí y Ruth de regreso a Betlehem, vemos que llegaron en el tiempo de la cebada. Y lógicamente tenían que trabajar para comer. Llegan pobres, no tienen que comer. Entonces llegaron ellas como pobres y empezó Ruth a espigar del campo y a espigar la cebada. Acordémonos que el significado de la cebada es humildad. Es el grano humilde, el grano para el pobre, el grano de misericordia que Dios, por su misericordia, Él daba, amén, para que ellos sobrevivieran. La humildad, que ya leí los significados, es cuando nosotros pasamos por cada prueba, por los maltratos, por los menosprecios, por las ofensas, por las tribulaciones. Cuando nosotros estamos en la condición en la que estaba Noemí y Ruth y estamos aquí, Dios nos está permitiendo, nos está dejando pasar por esas situaciones para que espiguemos del campo de la cebada, para que espiguemos aquí, en el campo de la cebada. Amén. Que espiguemos de la cebada, que espiguemos de la humildad del Padre. ¿Para qué? Para obtener la yod del nombre de Jehová en nuestras vidas. Amén. Para poder llegar a ser parte de la esposa, para poder llegar a crecer como a la estatura perfecta, tenemos que tener una vestidura. Tenemos que tener del nombre del Señor en nosotros. ¿Y cómo empezamos a obtener ese nombre del Señor? Al principio todo empieza con algo pequeño, que es empezar a espigar del campo de la cebada y espigar la cebada de humildad en nuestras vidas conforme pasemos por los problemas, la tribulación, amén, y las cosas que suelen pasar en nuestras vidas. En cuanto nosotros optamos y decidimos caminar con el Señor y lo recibimos como nuestro Rey y Salvador en nuestro corazón, nosotros tomamos una decisión. O ser unos simples cristianos que nos quedamos conformes, somos conformistas con la pura salvación. O ser cristianos que queremos obtener el crecimiento y la estatura de Cristo para poder llegar a su esposa, a ser parte de su esposa. Es nuestro propio caminar, es nuestra propia decisión. Entonces, cada uno, los que tenemos el privilegio de estar en el mensaje, de estar escuchando la palabra, Dios nos está dando una bienvenida, nos está dando una invitación a ser parte de su esposa. Entonces, nos está enseñando cómo obtener la estatura y cómo poder llegar a ser parte de la esposa. Para poder obtener la estatura tenemos que empezar por algo. Tenemos que vestirnos del nombre del Señor. Y para eso empezamos con la primera letra, que es Yod. Amén. Para eso Dios nos hace pasar por las pruebas y por el maltrato y por el menosprecio y por las ofensas y por el dolor y por todas las situaciones adversas que suelen pasarnos, porque Él nos está dando la oportunidad de agradecerle y darle gracias por su misericordia y por su amor
que Él ha dejado esa esquina del pobre para que nosotros vengamos a alimentarnos de Él y a espigar de la cebada de la esquina del pobre. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Es muy bonito este estudio, pero se me hace un poquito difícil explicarlo. No sé si me están entendiendo o no, pero es algo extenso, es un poquito cerrar nuestros ojos físicos y tratar de escuchar y abrir nuestros ojos espirituales para poder entender el significado de la cebada en nuestras vidas, lo que significa. Por eso es importante saber y tal vez apuntar el significado de la cebada, de la humildad, de lo que todo se conecta. Amén. Cuando estamos aquí, nos estamos sometiendo a los mandamientos de Dios para nuestra vida. Aunque nos duela, con gratitud y sin queja, estamos sometiéndonos a lo que Él manda en nuestra vida. ¿Cuáles son sus mandamientos para nosotros en esta mañana? Por ejemplo, en mi caso, nos quedamos sin carro. Ahorita no tenemos carro. Mi carro no está funcionando. Ese es el mandamiento de Dios para mi vida. Y es una oportunidad para poder espigar de la cebada en la esquina del pobre y obtener crecimiento en Él a través de la gratitud. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para cada una de sus vidas en esta mañana? ¿Por qué Dios los está haciendo pasar? ¿Por escasez? ¿Por hambre? ¿Por dificultad? ¿Por enojo? ¿Por qué problema? ¿Por qué situación? Tal vez enfermedad o algo familiar. ¿Por qué nos está haciendo pasar? Ese es el mandamiento del Señor que manda en nuestras vidas. Esa es la voluntad perfecta para el Señor, para nuestras vidas en este preciso momento. ¿Por qué? Porque por amor y misericordia Él manda aquellos problemas para que nosotros vayamos y empecemos a decirle gracias, Señor, por este problema. Gracias, Señor, gracias. Y empecemos a cosechar, empecemos a ir y a espigar del campo de la cebada. Acuérdense que el campo de la cebada se trata de humildad. Aceptar lo que Dios está mandando a tu vida con gratitud. Aunque nos duela, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Son problemas que por misericordia y por amor del Señor a nosotros nos ha mandado en este preciso momento para que nosotros digamos, Señor, es lo que tú nos mandas, es tu mandamiento, entonces me gozaré en Él. Me gozaré en mi problema, me gozaré en aquella situación. Te alabaré tu nombre, Señor. Te agradeceré porque es tu mandamiento, es tu perfecta voluntad en mi vida, en este momento, en este segundo. Amén. En mi vida ahorita es exactamente lo que necesito para poder ir de rodillas y agradecerte y espigar del campo de la cebada y obtener la humildad del nombre de Jehová, de la letra Yod, en mi ser interno, para poder crecer en la estatura del varón perfecto. Amén. Tenemos que crecer, pero no nada más creceremos sin sufrir, no creceremos sin experimentar la humildad, la humillación que nuestro Jesucristo pasó y experimentó. Amén. Gracias, Señor, bendito tu nombre. Dice, Dios ha reservado experiencias espirituales de su nombre y de su palabra para los creyentes que son llevados a visitar estos 4 esquinas mencionadas en Levítico 23 y Deuteronomio 24. Son experiencias únicas que solo se logran tener en las esquinas del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero. Es ahí, en esas esquinas, a donde nosotros vamos a poder experimentar la misericordia del Señor, el amor del Señor, el poder y la grandeza del Señor. Todo se conecta con la gratitud. De la misma forma es en los lugares más bajos, en los valles más profundos, a donde no vemos la luz, a donde vamos a poder ver el milagro de su luz del Señor.
De lo contrario no lo miraremos, no lo podríamos mirar. Si Dios no nos baja a lo más bajo y nos muestra nuestros errores y nos lleva a aquellas situaciones más profundas, casi donde queremos tirar la toalla, entonces no podemos ver el milagro de la mano del Señor poderosa que meta su mano en lo más profundo, en los hoyos más profundos para poder rescatarnos. Amén. Todo se conecta con gratitud. Con gratitud vamos a obtener el crecimiento y la letra Yod de la naturaleza del Padre, que es la humildad. Amén. Les voy a pasar unas copias que hice. Gracias. Dice, la Yod es la letra inicial del nombre de Jehová, es la letra más pequeña y es la letra que tiene que ver con la primera esquina, la esquina del pobre, que es esta, ¿verdad? Entonces, aquí en esta esquina del pobre vamos a encontrar la humildad, la humildad de aceptar nuestras aflicciones y obedecer. Y obedecer a sus mandamientos. Aquí encontraremos o vamos a obtener en esta letra la sabiduría. Eso lo podemos ver en Proverbios 1 y 2. Y aquí es cuando aceptamos su voluntad con gratitud. Todo eso es lo que encontramos en la letra Yod. Esta es la que estamos hablando ahorita. Todo aquello es lo que encontraremos en la letra Yod. Si vemos en las hojas que le di, es solo los Salmos 119, del 73 al 80. Ahí encontramos la letra Yod, ahí encontramos la Yod. Si pueden ir a sus Biblias, búsquenlo. Salmos 119. ¿Ya están ahí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Entonces dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ahí vemos que
nos da la sabiduría. La letra Yod nos da la sabiduría. Pueden hacer notas, si gustan hacer notas en la hoja esta. A mí se me hace fácil anotar ahí para entender. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. Ahí en hazme entender, Dios nos da la sabiduría. Nos da la sabiduría. Y aprenderé tus mandamientos. Amén. Ahí está la sabiduría que nos da la letra Yod, que es la esquina del pobre. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, tus juicios son justicia. Amén. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. Ahí entra lo de aceptar sus mandamientos en nuestras vidas. ¿Cuáles juicios está haciendo Dios en nuestras vidas? ¿Qué justicia está haciendo el Señor en nuestras vidas? ¿Cuál es el mandamiento que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Por qué nos está haciendo pasar el Señor? Duele, molesta, enoja, pero es necesario por amor y por misericordia del Señor para que nosotros aprendamos a agradecer y a aceptar sus mandamientos en nuestras vidas con gratitud. Amén. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué mandamiento está mandando el Señor en forma de aflicción a nuestras vidas? Conforme la fidelidad del Señor, porque Dios se acuerda de aquellos pactos que hemos hecho con Él y que le hemos dicho en oración con lágrimas en los ojos, ayúdame a llegar, Señor. Yo quiero llegar. Permíteme terminar la carrera, permíteme seguir, Señor, y no tambalear. El Señor se acuerda, pero a nosotros se nos olvida. Entonces, cuando viene el Señor con mandamientos de aflicción a nuestras vidas, nos enojamos. Mas es cuando tenemos que acordarnos de los pactos que hemos hecho con el Señor y saber que la aflicción que el Señor está mandando a nuestras vidas es por fidelidad de Él, por fidelidad de aquellos pactos que hemos hecho con Él. Porque Él quiere llevarnos a casa y Él quiere que regresemos, porque Él se acuerda de lo que nosotros le hemos pedido, de los anhelos de nuestros corazones, y Él es fiel hasta el final. ¿Bien? Pero Él por eso trae aflicciones a nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a aceptar sus mandamientos, lo que Él mande en nuestras vidas. Nos guste o no, aceptarlo. Aceptar la aflicción con gratitud, con gusto, con amor, y no porque nos va mal dejar de alabarle, y no porque nos va mal dejar de seguirle, dejar de escuchar su voz, dejar de escuchar de su palabra, dejar de venir a la iglesia, porque ya no nos fue bien, ya no me gustó. Es así como vamos a poder obtener el crecimiento en Cristo, y es solo la primera letra, que es la letra humilde. El Yod, la letra donde estamos pobres en espíritu, donde estamos pobres literalmente en carne. Cuando estamos pobres no tenemos que comer, estamos escasos. Dios nos lleva por esas situaciones, por su amor, por su fidelidad, nos aflige para poder llegar a casa y para poder obtener aquel crecimiento necesario para poder ser parte de la esposa. Amén. Seguimos leyendo. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Él nos va a afligir, pero por su misericordia Él nos va a consolar. Él nos va a dar de aquella cebada, de esas espigas de cebada. Él nos dará de su naturaleza en nuestro ser. Él nos va a dar de su humildad, Él nos va a dar la primera letra de su nombre para obtener ese crecimiento. Venga a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. ¿Cuál es la ley del Señor en nuestras vidas en esta mañana? ¿Cuál es su ley en nuestras vidas? Que estemos aquí, que obedezcamos. ¿En qué condiciones nos ha traído el Señor? ¿Cómo nos ha traído? ¿Cómo nos ha
¿Cómo nos ha ido en la semana, en las últimas semanas? Es aquella la ley del Señor para nuestras vidas. Tal vez no nos gusta, tal vez nos fue bien, estamos gozosos, pero tenemos que también que experimentar la aflicción que Dios manda por su misericordia. Amén. Porque tu ley es mi deleite. Tenemos que aprender a deleitarnos en la ley del Señor en nuestras vidas, ya sea buena o mala. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo, empero, meditaré en tus mandamientos. Tórnense a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, porque no sea yo avergonzado. Amén. El Señor nos va a mandar y nos va a hacer pasar por las aflicciones con un propósito, porque a Él pareciera, nosotros queremos llegar y pareciera que nos interesa llegar, pero a veces realmente a Dios le interesa más que nosotros lleguemos por su fidelidad a las promesas que nos ha hecho, a los pactos que ha hecho con nosotros, por su lealtad y por su amor y por su misericordia a nosotros. A Él le urge más que nosotros lleguemos, mas a nosotros se nos olvida. Por eso el Señor manda las aflicciones y manda lo que manda su ley, manda de sus mandamientos, aunque a veces no nos gusta, para poder nosotros experimentar la pobreza en nuestras vidas. Porque solamente así como pobres vamos a poder espigar de la cebada y obtener la humildad de la cebada, la humildad de la letra Yod. Vamos a poder obtener la primera letra de su naturaleza en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Solamente así vamos a poder empezar a crecer en estatura poco a poquito, poco a poquito. Amén. En Lucas 9:48 dice, porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será el grande. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será el grande. El Señor sabe y hace justicia a su tiempo. Amén. Y Él no deja a quien es fiel a Él no deja a quien lo ama en realidad desamparado. Él no deja a un pobre que lo ama sin comer. Él no deja a una viuda que lo ama y que le sigue desamparada. No la deja desamparada, no la deja morir. Amén. Él por eso proveyó las esquinas de los campos de cebada para el pobre, para el huérfano, para todo aquel que es viudo o que es extranjero, para que nosotros también podamos ir a Él y podamos ser alimentados de Él. Amén. De la misma forma como Noemí y Ruth, cuando se regresaron a Betlehem, ellas pudieron sobrevivir y ellas por fe a Dios fueron fieles al Señor y el Señor vio por ellas. Ellas jamás dejaron de amar al Señor, jamás dejaron de seguir al Señor, aunque estaban pasando por tribulaciones en sus vidas en esos momentos, aunque no tenían ni a sus esposos. Noemí no tenía ni a sus hijos, estaban completamente desamparadas, completamente solas, nadie que viera por ellas. Y aún así no hubo queja en sus corazones ni en su boca, al contrario, hubo gratitud. Gracias por esa esquina del pobre, gracias por esa esquina. Ellas sabían las leyes que Dios había dado a su pueblo, de dejar las esquinas para los desamparados, para dejar las esquinas para ellas. Sabían, y ellas con gratitud iban a espigar de la cebada, iban a espigar de lo que Dios había dejado para ellas. Amén. Es bonito mirar los significados y traducirlos a nuestro tiempo. Mirar cómo afecta a nuestro tiempo. En ese tiempo fue literalmente, si no espigaban, no comían. Pero ahora, ¿cómo nos afecta? ¿Cuál es
¿Cuál es el propósito de espigar? ¿Cuál es el propósito de ir a recoger esos pedacitos de cebada? Al entender el significado de la cebada, que es la humildad, el significado de la palabra humilde, al entender qué es la humildad en nuestras vidas, es cuando pasamos por los problemas y humildemente le damos gracias, Señor. Es cuando estamos recogiendo de la cebada. Amén. Y solamente a través de los problemas vamos a poder crecer, a través de los problemas vamos a poder ir y recoger de la humildad de su nombre. Vamos a poder ser sabios y obtener la sabiduría. Amén. Pueden, en sus tiempos, si pueden leer, o vamos a Proverbios 1:2, es bonito, y nos habla acerca de que la letra Yod, la humildad viene lo que da es la sabiduría. Ahí estamos viendo acerca de la sabiduría. En Proverbios 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender, dice, objeto del libro acerca de la sabiduría, para entender sabiduría y doctrina. ¿Sabiduría para qué? Para entender la doctrina del Señor, los mandamientos del Señor. Para conocer razones prudentes. ¿Sabiduría para qué? Para aprender a ser prudentes en nuestras vidas, en nuestro caminar, prudentes en nuestros pies, dónde ir, prudentes en nuestra boca, qué hablar, cuándo decir, cuándo callar, porque si no ofenderemos. Amén. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Sabiduría para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Si seguimos leyendo en el 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los incestos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Ahí podemos ver, y si siguen leyendo todo el capítulo 1, el 2, el 3, habla acerca de la sabiduría. Y es todo lo que obtenemos con la letra Yod del nombre del Señor. Es todo lo que obtenemos con empezar nuestro crecimiento en la estatura perfecta del varón perfecto. Amén. Bueno. Gloria a Dios, la sabiduría. Que el Señor tenga misericordia, nos ayude a actuar con sabiduría en nuestras vidas, hermano. Y es la primera letra, la letra más humilde. Si usted sabe algo de hebreo, es la letra más pequeña del alfabeto, la que tiene el sonido más débil. Y es con lo que vamos a empezar, con nuestra debilidad, con la debilidad, vamos a empezar a aprender a tener sabiduría del Señor, hermano. La primera letra, gloria al Señor. Ser humildes, ser confiados y ser obedientes al Señor. Estas dos mujeres que fueron abandonadas en una tierra extraña, ¿verdad? Así a veces nos sentimos abandonados en nuestras situaciones, ¿verdad? Tratando de entender la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios es muy alta, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes para caminar con el Señor y empezar a donde nos quiera llevar, el Señor. Gracias, hermano. Gracias, muy interesante. No tienen las hojitas, hermano, consérvelas. Es más aprendizaje, este es un camino de aprendizaje. Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas, hermano José, por favor.
en esta mañana, en la escuela dominical. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lea el libro de Ruth para que se vaya familiarizando, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si gusta orar, hermano, por la ofrenda, por favor.